fiscal que entiende en la causa. Le hicieron escribir con un cortante la palabra oro en la frente. ¿Piensa seguir investigando la causa? Sí, por supuesto, y no tengo motivo para apartarme. Unos 20.000 pobladores neuquinos de Cutralcó y Plaza Huíncul cortaron la ruta provincial por falta de trabajo. Se enfrentaron con la gendarmería que reprimió con gases y agua. Cuando los manifestantes desconocieron la disposición de una jueza que les ordenaba desalojar el camino. ¡Ganó el pueblo! ¡El pueblo ganó! ¡El pueblo! La pueblada terminó cuando el gobernador Zapag se acercó al lugar y prometió aumentar la mano de obra. Chile se sumó al Mercosur y Bolivia prometió hacer lo propio en poco tiempo. La asociación funcionaría a pleno después del año 2000. Totalmente exacto. Absolutamente. River ganó por segunda vez en su historia la Copa Libertadores, al ganarle 2-0 a la América de Cali. El INDEC dio a conocer un nuevo índice oficial de desempleo. La desocupación alcanzó el 17%. El anuncio fue sorpresivo para el gobierno, que esperaba un porcentaje menor. Lo que hay que entender es que se mantiene el mismo nivel de empleo y no ha variado prácticamente el nivel de desocupación. Esa es la realidad. Murió Santiago Rosas, el nene que tuvo en vilo a la opinión pública porque necesitaba ser trasplantado con urgencia del riñón. La operación se llevó a cabo un mes más tarde de lo indicado. Por primera vez los porteños eligieron al intendente. La jefatura de gobierno recayó en manos del radical Fernando de la Rúa. Espero que haya consenso para permitirme asumir los primeros días de agosto, mientras se elabora la Constitución, que después la juro. Graciela Fernández Mejide del Prepaso ganó en la elección de estatuyentes, quienes tuvieron a su cargo la redacción de la Constitución local. Estamos pidiendo mucha ayuda a quienes tienen fuerte experiencia de esto en el Senado y en diputados. Yo tengo que agradecer la colaboración que estoy recibiendo tanto del doctor Lucauf como del señor Pierri, porque nos ceden gente que tiene una experiencia muy fuerte, que nos produce por lo pronto un trabajo efectivo enseguida y además menos gastos. Puso en vigencia la ley Duhalde, que fija el tope horario para las discos. Los boliches bailables deben cerrar a las 3 de la mañana. Hallaron muerta a Margot Hemingway en su casa de Santa Mónica, Estados Unidos. La actriz y cantante, nieta mayor del célebre novelista, tenía 41 años. Si bien el cuerpo no tenía síntomas de violencia, la policía descartó la hipótesis del suicidio. Detuvieron en su despacho al intendente de Salta. Lo filmaron con una cámara oculta cobrando una coima a un empresario. La comuna quedó intervenida. Se conoce la quinta intimidación en lo que va del año a la familia del fiscal Pablo Lanusse, quien tiene en sus manos las investigaciones sobre la mafia del oro. En esta oportunidad un auto persiguió a la sobrina del magistrado y la apuntaron con una escopeta. Reelección en Rusia. Ganó Boris Yeltsin. Pese a la victoria, volvieron las dudas en torno a su estado de salud. Su aliado, el general Lebev, es visto como el nuevo hombre fuerte del Kremlin. No necesitarán visas para... El embajador James Chick anunció que ahora se podrá ingresar sin visa a los Estados Unidos. La medida alcanza a quienes viajen por turismo o negocios en un periodo no mayor a los 90 días. Falsa denuncia. 3 mujeres de Puerto Madryn denunciaron a 2 hombres que las habían violado. Los acusados fueron a la cárcel, los vejaron y les incendiaron la casa. En el juicio, las denunciantes confesaron haber mentido. Argumentaron haber hecho la falsa denuncia para divertirse y perjudicar a los inocentes. Desmantelaron a la División Antinarcóticos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Una investigación de Todo Noticias los dejó en evidencia. La cámara oculta demostró que se dedicaban a la venta de estupefacientes. En un bar de San Justo.
2 policías de una brigada antinarcóticos, 2 periodistas encubiertos en su papel de narcotraficantes. La investigación previa exhibía una conclusión impactante. Estos hombres brindaban protección y formaban parte de una organización dedicada a la distribución de drogas. Habíamos ido a probarlo. El subcomisario Roberto Calzolayo, segundo jefe en la División Prevención y Represión Narcotráfico Sur, nos ofrece cocaína de dudosa calidad, salvo que esperemos hasta fin de mes. Ese día confirmamos otro dato ya relevado. Beto, su nombre real es Alberto Godoy, posee una red de comercialización de drogas en los partidos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, amparado por Calzolayo, quien dice apreciarlo, pero teme su competencia. Una vez más, la uruguaya Lourdes Barbosa nos va llevando en la trama. Esto nos consigue Calzolayo, entonces no hay problema. ¿El precio lo podemos pelear con él o tiene que ser con Mario? Cualquiera de los dos lo puede pelear, pero mejor no lo peleas con la cabeza misma, ¿entendés? Que vas y peleas con Calzolayo. Arriba del Calzolayo. Tiene que haber otro. Tiene que haber un jefe. No puede haber un Zura. Justamente. ¿Calzolayo dónde está? ¿En qué comisaría? Ajá, División Narcotráfico de... ¿Y no hay un comisario a cargo? Yo digo que sí. Yo tengo miedo, yo prefiero hablar siempre con la cabeza, ¿viste? Claro, pero ese es el que nunca va a meter ahí. Nunca lo va a meter. Lo va a mandar al segundo, de segundo para abajo. Lo va a venir. Y después lo que viene abajo. Debajo del subcomisario Roberto Calzolayo, en la estructura jerárquica de la división desmantelada, están implicados el oficial principal Julio Jiménez, jefe de operaciones. En el eslabón siguiente, el suboficial Mario Florentín. Sobre todos ellos aparece la figura del comisario inspector Miguel Ángel Canelo. Atacaron a balazos la casa del senador Eduardo Menem, hermano del presidente de la Nación. Se desestimó cualquier posibilidad de atentado político. La causa recayó en manos del juez Francisco Trovato. Renunció el ministro de Justicia Rodolfo Barra. Lo denunciaron por haber participado en su juventud de organizaciones filonazis. Lo reemplazó Elías Hassan, quien estaba al frente de la Secretaría del Ministerio. Estados Unidos le prohibió la entrada al presidente colombiano Ernesto Samper, acusado de haber financiado su campaña política con dinero del narcotráfico. Lady Di negoció su divorcio por unos 25 millones de dólares. Recibiría otros 600.000 dólares por año. La princesa no será reina, pero seguirá siendo miembro de la familia real. Condenaron a muerte a un argentino en Texas. Era cordobés, tenía 24 años. Mató a un vendedor de computadoras para robarle 50 dólares y un reloj de plástico. Renunció Oscar Camilión al Ministerio de Defensa en medio del escándalo por la venta de armas al Ecuador. A los pocos días fue designado en su lugar el exintendente porteño Jorge Domínguez. Cayó un jumbo de la línea norteamericana TWA a 30 kilómetros del aeropuerto de Nueva York. El avión acababa de despegar rumbo a París. Murieron 229 personas. Más de 8.000 personas participaron de los actos en reclamo de justicia al cumplirse 2 años del atentado a la AMIA. Quedó ratificada la prisión preventiva al exgobernador de Río Negro, Horacio Masachesi, por la incautación de fondos del Banco Central. Comenzó a sesionar la estatuyente porteña. El organismo tuvo a su cargo la redacción de la Constitución de la capital autónoma. De fiesta en Atlanta, a las 9:30 de la noche, 197 países y casi 11.000 atletas
inauguraron la 26ª edición de los Juegos Olímpicos. La oposición elevó al Congreso el pedido de juicio político al juez Francisco Trovato, quien tiene en sus manos la causa por el atentado a la casa del senador Eduardo Menem. Trovato está acusado por el cobro de coimas y enriquecimiento ilícito. 7 bebés murieron en la casa cuna como consecuencia de una extraña bacteria que les había provocado complicaciones pulmonares. Menem relevó al ministro de Economía, Domingo Cavallo. En su lugar asumió Roque Fernández. Pero hay etapas que se cumplen. El doctor Cavallo cumplió una etapa excepcional al frente del ámbito de economía, todo lo que hace a la economía, a las finanzas, y por lo tanto resolví, a través del señor jefe de gabinete, solicitarle la renuncia y designar inmediatamente en su reemplazo al doctor Roque Fernández. Bomba en Atlanta. El atentado se produjo durante un concierto de rock al que asistieron más de 50.000 personas que participaban de los Juegos Olímpicos. Hubo 2 muertos y más de 100 heridos. Italia decidió no condenar al ex jerarca nazi Erich Priebke, acusado de matar a más de 300 italianos en las fosas ardeatinas. Los familiares de las víctimas reaccionaron con violencia. El gobierno argentino prohibió su regreso a la Argentina. La selección argentina de fútbol perdió la final con Nigeria por 3-2. Obtuvo el segundo lugar en los Juegos de Atlanta. El boxeador Pablo Chacón ganó la medalla de bronce. Espínola ganó la medalla de plata en yachting. Estados Unidos terminó la fiesta olímpica con un total de 101 medallas. El radical Fernando de la Rúa asumió la intendencia porteña. Es el primer jefe de gobierno de la capital federal elegido por el voto directo de los ciudadanos. Combatiremos la corrupción donde se encuentre. Reivindicaremos el sentido del servicio público en beneficio exclusivo de los ciudadanos. Un grupo de científicos norteamericanos hallaron un meteorito que haría pensar que existe vida en Marte. San Cayetano. Una multitud de fieles se hizo presente en la Basílica de Liniers para rezar frente al patrono del pan y del trabajo. Las 3 centrales sindicales llevaron a cabo un paro general en contra de la política económica y social del gobierno. La huelga tuvo un alto acatamiento en gran parte del país. La justicia paraguaya liberó al general Lino Oviedo. La Cámara de Apelaciones argumentó que la intentona golpista que el militar llevó a cabo en el mes de abril solo fue una tentativa de desacato. El ex jefe del ejército anunció que ahora se lanzará a la carrera por la presidencia del país. Subió el gasol un 46%. El precio de las naftas se incrementó entre el 3 y el 5%. Habrá aumentos en subtes, trenes y colectivos. El líder cubano Fidel Castro festejó en la más estricta intimidad su cumpleaños número 70. El aniversario le llega con 37 años de poder en la isla. Se aumentará en 30% la renta presunta que se usa de base para calcular las contribuciones de trabajadores autónomos en todas las categorías. El ministro de Economía, Roque Fernández, lanzó un nuevo ajuste. Pagarán IVA, entre otros, los transportes, la educación privada, los centros de espectáculo y la televisión por cable. Con estas medidas, el gobierno busca bajar el déficit del Estado en 1.200 millones de dólares. Diego Maradona se internó en una clínica de Suiza junto a su representante, Guillermo Coppola, para iniciar un nuevo tratamiento de rehabilitación. La policía bonaerense confirmó que no es un excombatiente de Malvinas el paciente internado en la colonia neuropsiquiátrica Montes de Oca. Decían que era un marinero del crucero General Belgrano dado por muerto. Para nosotros, en cuanto a lo que hace, reitero, al documento nacional de identidad y el dactilograma que lo obtenemos a la persona que está internada, no tenemos ninguna duda que se trata de Roberto Osvaldo Furken. De cualquier manera, vamos a realizar el estudio que yo les había manifestado anteriormente, de ADN. Las huellas dactilares establecieron que el paciente es Roberto Furken,
quien había desaparecido de su casa hace ya 2 años. El Banco Nación demandó a IBM por 173 millones de dólares por el contrato de informatización de las sucursales bancarias. Rebelión de cocaleros en Colombia. Cerca de 75.000 campesinos iniciaron una serie de protestas en contra de la medida oficial que pretendía la erradicación de cultivos. Hubo serios enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Las Fuerzas Armadas sugirieron que las marchas fueron impulsadas por la guerrilla. Vélez volvió a ganar por segundo año consecutivo el torneo Apertura. Chilavert atajó un penal y así marcó el resultado definitivo del partido, que terminó 0-0 frente a Independiente de Avellaneda. ¿Por qué son campeones? Porque somos los mejores y realmente dentro de la cancha somos hombres. Ahora, sufrieron mucho. Es seguro, Vélez nació para sufrir, pero realmente somos los grandes de la Argentina. Apareció muerto el cura sanador Mario Borgione. Era párroco de una parroquia del barrio de Ituzaingó que trabajaba en la rehabilitación de adictos a las drogas. Lo encontraron muerto en su auto con 2 balazos en la cabeza. Sabemos que él ha recibido muchas amenazas, él y nosotros también. ¿Por qué? ¿Motivo de amenazas? No, nunca él confesó el motivo de las amenazas. ¿Y el tipo de amenazas? La muerte. Escúchelo, escúchelo. Dirigentes sindicales de la CGT y el MTA se enfrentaron a tiros en medio del plenario en el que se iba a debatir el lanzamiento de otra huelga contra la política oficial del gobierno. La Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político formulado contra el juez Francisco Trovato por el cobro de coimas y enriquecimiento ilícito. La Honorable Cámara de Diputados resuelve, primero, acusar ante el Honorable Senado de la Nación al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 25, doctor Francisco Miguel Ángel Trovato, por mal desempeño y posible comisión de delito penal en el ejercicio de sus funciones. 45.000 personas participaron de la marcha en contra de la reforma educativa que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba. Acá está el pueblo de Córdoba, que durante todos estos días se movilizó, que el pueblo está recuperando la solidaridad, que pierde los miedos, que está dispuesto a enfrentar el autoritarismo y a los que gobiernan de espaldas a la gente. Internaron en un neuropsiquiátrico al alumno de un colegio secundario del barrio porteño de Almagro que, en medio de una discusión, le pateó reiteradas veces la cabeza a una profesora. A los 78 años murió Alejandro Agustín Lanusse, caudillo militar que se desempeñó como presidente argentino de facto entre 1971 y 1973. Tenaz opositor de Juan Domingo Perón, terminó entregando el poder al justicialismo. Les quiero avisar a todos que mi padre falleció a las 19:20. Un solo ganador, oriundo de la ciudad de Necochea, se llevó el pozo de casi 4 millones de pesos del sorteo semanal del Kini 6. ¿Qué edad tiene? 61. ¿Sigue trabajando? No, ahora ya no. ¿Cuánto hace que dejó de trabajar? Claro, hoy ya no deja más. Rescataron restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad en la costa de Canadá. El barco se había hundido en 1912 cuando murieron más de 1.500 personas. Miguel Ángel Brindisi abandonó su puesto como director técnico del Racing Club de Avellaneda. En su lugar asumirá Alfio Basile. Una cámara civil de la capital ordenó la exhumación del cadáver del general Juan Domingo Perón. Respondió así al planteo de Marta Holgado, quien dice ser su hija. Satélite argentino en órbita.